Por eso está en línea Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, ¿cómo va? Sofi Caram de este lado. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué campaña tan fuerte contra el sarampión, siendo que está erradicado el sarampión en la Argentina? A ver. Bueno, es una enfermedad que para que se mantenga erradicada necesitamos tener una cobertura de vacunación muy grande. Y nosotros tuvimos en el 2019 un brote en nuestro país. Hay en la región, en varios países de la región, brotes cada tanto. En nuestro país tuvimos en ese momento, había caído la tasa de cobertura de vacunación. Y tuvimos un brote, por suerte cuando comenzamos la gestión pudimos controlarlo y con la pandemia dejaron de haber casos. Pero tenemos un porcentaje de la población que no ha llegado a la tasa de vacunación, pero además, independientemente de eso, estas campañas se hacen cada una cantidad de años porque hay que reforzar. Si nosotros logramos tener el 100% de los chicos y chicas vacunados adecuadamente, vamos a hacer un bloqueo y evitarlo. En nuestro país, por suerte, tampoco tenemos poliomielitis hace muchos años, pero hace unos meses hubo en Estados Unidos un caso, una Mirá. enfermedad que no se veía en casos en personas hacía mucho tiempo. Así que este movimiento antivacunas, o quizás la falta de acceso en algunos lugares del mundo a la vacunación, hace que enfermedades que podrían haber desaparecido estén circulando. Así que campaña nacional de vacunación a todos los niños de 1 a 5, hasta los 5 años, a lo mejor son años y 11 meses. Hay que darle una dosis extra, aunque ya se hayan dado la de calendario hace unos meses. Bien, mientras te digo que te estoy empezando a perder un poquitito la señal, te Ah, pregunto, Nicolás. Nicolás es Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Decías, es de un año, o sea, a partir de los 13 meses hasta los 4 años inclusive. ¿Dónde, cómo hacer para ir a vacunar a este segmento de la población? ¿Es gratuito? ¿Te tiene que recetar el pediatra? ¿Cómo se hace? bien, no tiene que recetar nadie, es parte del calendario nacional de vacunación, o sea, es obligatoria. Están Bien, todos los vacunatorios en la provincia, son un poquito más de 2.000, son cerca de 2.060 vacunatorios, los 1.800 habituales, donde uno se vacuna cualquier cosa, más 200 que corresponden a la campaña específica del COVID, que se suma también a esta campaña. Y además estamos trabajando con las escuelas, para vacunar en las escuelas, en clubes, ajá, en plazas, vamos a salir a todos los territorios. Tenemos que vacunar 840.000 niños y niñas en este bien, tiempo, casi un así millón, que es un son montón. 45 días, es mucho trabajo que tenemos que cumplir. Para eso hay una inversión de más de 45 millones de pesos en horas extras de vacunadores, digamos, nada más, para poder llegar a todos los horarios y en todos los días. Y se puede uno fijar en la página del Ministerio de Salud, que es msal.gba.gov.ar/vacunación, o poner en el buscador simplemente campaña de vacunación, y ahí aparece y está el listado de todos los vacunatorios. Y también por localidad, donde vamos a hacer un operativo especial. Pero la verdad que hay que vacunarse, hay que aprovechar la oportunidad, y en ese Ujú. momento podemos aplicar cualquier otra. Si uno no se da el COVID, se la puede dar en simultáneo con esta vacuna. Si le falta otra calendario, también se la puede dar en simultáneo. Tenemos que lograr recuperar calendarios de todos, que durante el 2020 fue difícil, perdimos Claro. cobertura de vacunación cuando la gente se quedó en casa tanto tiempo. El 21 recuperamos, este año estamos bien también, pero hay que llegar a todos los que nos quedan en el camino. Y saber que si vacunamos al 100%, que es el objetivo, podemos bloquear a nuestro país como queremos. Argentina siempre es uno de los mejores países en tasa de vacunación en el mundo. La región Mira. sudamericana es una de las mejores en vacunación también. Pero bueno, si nosotros logramos que esta campaña salga muy bien, sostenemos esa bandera que es país libre de todas estas enfermedades muy importantes, ¿no? Como decías vos, rubiola, papera, sarampión y poliomielitis. Sí, sobre todo después de estas campañas que hubo tan antivacunas, ¿no? Y de poner en duda la ciencia y lo que se ha logrado. Y además esto también habla de una política de Estado y de inversión y decir, bueno, la guita la tenemos que poner acá. Esto es muy importante. Hay veces es el laburo que no se ve, ¿no? Porque cuando no hay, no existen estas enfermedades, no es noticia. Pero no existe gracias a que somos una sociedad muy consciente mayoritariamente en ese sentido, y lo demostramos con el COVID bueno, de vacunarnos todas y todos, no solo por nuestra propia salud, sino por la de la comunidad, y de eso se trata. Nicolás, quiero aprovechar tu militancia, tu formación política, tu trabajo de todos estos años, no solamente en materia sanitaria, sino en general, y preguntarte eh, cómo estás viendo, cómo estás viviendo, y cómo pensás que esto puede impactar, porque hablamos de un Jair Bolsonaro en Brasil que, bueno, provocó cientos de miles de muertos con su política antivacunas y con negar la enfermedad del COVID y demás,
¿Cómo pensás y cómo estás viviendo esta elección tan importante, tan crucial en el día de hoy entre estos dos principales candidatos, Lula y Bolsonaro? Sí, es una elección importantísima porque Brasil es, no solamente en términos comerciales y políticos, nuestro principal socio, sino incluso también en cuestiones culturales. Nosotros tenemos un intercambio continuo con Brasil y Bolsonaro había planteado una disputa, una guerra entre Argentina y Brasil, además de lo propio que hizo con Brasil, que si uno compara Lula, que logró, fue uno de los presidentes de la historia del mundo que mayor cantidad de personas sacó de la pobreza, generando realmente una clase media que casi en Brasil no existía. En materia sanitaria, Brasil empezó a hacer un sistema nacional de salud que era una deuda de hace muchos años, pero hasta que no llegó Lula no pudo realizarla, y hoy tiene Brasil un sistema de salud que antes no tenía, aún a pesar de que Jair Bolsonaro intentó destruir, lo atacó contra la vacunación, pero también ataca contra las libertades individuales, ¿no? Las diversidades, que también es parte también importante de la cultura en Brasil. Para Bolsonaro el enemigo interno. Yo creo que la elección de hoy es clave, y hay muchos en Argentina que tienen que ir a votar también porque son brasileños y viven con nosotros, así que también les pedimos que lo hagan y que lo hagan bien, y esperemos que salga bien porque necesitamos una patria solidaria, ¿no? Una patria grande solidaria, cuando uno se puede aliar con los países de la región y entre todos juntos defender los intereses sudamericanos. Estamos mejor preparados para un mundo que está en guerra, que muchos requieren las cosas que en nuestros países se producen, pero las quieren sacar muy baratas y vender las caras después ya elaboradas, como pasó en la época de la corona. Así que dependemos bastante de que los presidentes de la región nos colaboremos, trabajemos en conjunto y que los pueblos podamos seguir ser pueblos hermanados. Latinoamérica es una región, Sudamérica es una región de paz y de pueblos que se tienen que hermanar muchos, y a veces intentan generar presidentes que buscan discordia para evitar que tengamos la fortaleza que podemos tener. Te hago la última y está relacionado con esto. ¿Cómo ves la situación también en la Argentina y sobre todo en materia de pobreza e indigencia? Se conocieron números esta semana y la provincia de Buenos Aires, bueno, es uno de los territorios más complejos, ¿no? En ese sentido, ¿qué hay que hacer para redistribuir mejor el ingreso en la Argentina? No, tal cual, porque nosotros tenemos ya un periodo interesante de crecimiento después de la pandemia, después de una caída de la economía, con incremento de la desigualdad, que fue en el gobierno anterior muy potente. Cayó la economía y aumentó la desigualdad. En nuestro gobierno tuvimos un crecimiento importante de la economía, pero con mucha desigualdad, y eso hace que aún a pesar de que tengamos menos pobres, los pobres sean más pobres que antes. Y entonces hay que hacer varias cosas. En principio, la redistribución, aumento del salario. En la provincia, por suerte, el gobernador Kicillof a los trabajadores del Estado ha logrado siempre el salario, pero tenemos que los trabajadores de la salud en la gestión anterior habían perdido el 26% del salario con el gobierno de Vidal. Y después uno tiene que armar un equipo de salud con gente que sus salarios son más bajos de lo que Claro, y valen menos, además. Valen mucho menos, y entonces no tienen, y hay muchos que no quieren elegir el público, y el público es el dique de contención para un sector muy vasto en nuestro pueblo. Cuando nosotros decimos podemos hacer una campaña de vacunación con 2.000 centros vacunatorios, porque construimos 126 CAPS desde que empezamos el centro de salud de primer nivel, que son muy lindos y que están puestos en los territorios, pero eso hay que llenar de trabajadores que tienen que poder ir. Así que, bueno, tenemos que defender el salario de los trabajadores, eso es muy importante. Y también me ha estado presente porque con estas cosas, por ejemplo, centros de salud, por ejemplo, las escuelas, lo que logramos es que aún los que tienen menos ingresos tengan los servicios sociales esenciales para poder tener una vida que se desarrolle mucho mejor. Si no, eso de la meritocracia no funciona, ¿no? Si uno no tiene derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, los esfuerzos individuales no tienen ningún valor. Así que creo que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones, sobre todo de los que más precisan, de los sectores más populares. Para eso hay algunos que tienen mucho dinero y que tienen que saber que sin un pueblo detrás no tiene sentido, ¿no? Uno no puede vender nada si no hay un pueblo que lo compre. Así que básicamente necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores y un Estado más fuerte. El Estado es un gran redistribuidor de la riqueza, porque con los impuestos a los sectores más altos logramos poner salud en los barrios, educación en los barrios, infraestructura social básica, que la provincia es increíble la cantidad de obras que está haciendo, pero tenemos que lograr sostenerlo por mucho más tiempo. Nicolás, gracias por este ratito aquí en Zona Cero, por tomarte unos minutos de domingo para charlar con nosotras y nosotros aquí en Radio del Plata. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias, y que tengamos una tarde con buenas noticias.
Tal cual. Ojalá, ojalá, estamos muy atentas y atentos a eso. Un abrazo. Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.